Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es. CNE, tu voto decide. Amigos y amigas, saludamos y damos la bienvenida a Ercilia Castañeda. Ella es candidata asambleísta de Imbabura por el movimiento Pachacutic. Con nuestra invitada vamos a hablar de la coyuntura electoral en el país y de sus propuestas en caso de llegar al legislativo. Señora Castañeda, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Un cordial saludo desde la provincia de Los Lagos, Imbabura. A todos quienes nos sintonizan, pues Radio Corape. Somagna paita chayskipaichi, Imbabura marcamanta, tukuykay Radio Corape ta uyakunata. Estamos a menos de una semana de acudir a las urnas en un contexto atípico y violento. Algunos candidatos han decidido suspender su campaña. ¿Cómo analiza usted este escenario que vivimos en el país? En que la inseguridad mantenga en una zozobra al país, y esto es pues a causa del crimen organizado, del narcotráfico, que el gobierno nacional, la Asamblea Nacional que feneció no ha sido pues comprometido con esa capacidad, con la voluntad política para combatir. En ese sentido, pues es muy importante que las nuevas autoridades nos comprometamos una causa común, el combate a la inseguridad. ¿Y a fin de que no solamente la campaña política, sino todo el accionar económico, social, cultural se pueda llevar con mucha tranquilidad? Es muy penoso, pues, y expresar una vez más nuestra solidaridad con la familia del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ya que esto, primero que se investigue y que no quede en la impunidad. Esto debe aclararse y que los responsables deben ser sancionados con lo mayor de lo rigor de la ley que establece en estos casos de delitos que lamentablemente ha enlutado el país. ¿Cómo cree se debe garantizar la seguridad de los políticos frente a estos actos violentos que están poniendo en juego la democracia de nuestro país? La seguridad debemos pensar en los 18 millones de ecuatorianos, para lo cual es necesario que, primero, desde el gobierno nacional como Estado se compromete y se asigne recursos económicos y tecnológicos para la fuerza pública, para la Policía Nacional que esté equipada, que haya el control en el fronterizo, que haya el control en los centros penitenciarios, a fin de que se pueda pues garantizar esta seguridad. No es posible que ha llegado las vacunas hasta las comunidades. Es muy penoso que muchas tiendas en la ruralidad, en la parte urbana, están cerrándose, y así pues no estamos apostando hacia futuro, sino más bien hay una pérdida, deterioro, una inestabilidad como país. La imagen país, la estabilidad está en un riesgo abismal, y eso es importante que nosotros podamos pensar, trabajar, coordinar, aunar todo el esfuerzo posible pensando en la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos. Castañeda, y si bien es cierto, ya vienen elecciones y con ello nuevas autoridades, el actual gobierno tiene unos pocos meses para continuar en su gestión. ¿Cuáles cree son esos temas importantes en los que debe centrarse este actual gobierno en estos últimos meses? Prioridad número 1, el mandato, la vocería de hombres y mujeres que nos han dicho no pueden salir a la calle, a la tienda, al parque con tranquilidad. No se puede improvisar un minuto, trabajar ese esfuerzo en lo que es en el combate a la inseguridad. El otro tema que también demanda la ciudadanía es que los productos, sobre todo del campo, permitan pues a comercializar. Pero si no hay esta seguridad, están llegando las vacunas incluso a los territorios comunitarios, a la ruralidad. Es muy lamentable que ni siquiera pueden sacar los productos. En ese sentido debe aunar el gobierno nacional, sobre todo lo que es en el combate a la inseguridad.
Continuamos en esta entrevista con Ercilia Castañeda, y es candidata asambleísta de Imbabura. Estábamos hablando un poco sobre la coyuntura electoral y ahora sí vamos a aterrizar un poco en sus propuestas en caso de llegar al legislativo. Hablemos un poco de esto. En su plan de trabajo se señala la importancia de elaborar una agenda legislativa en temas prioritarios. ¿Cuáles son esos temas? En el país es muy lamentable que en los 44 años del retorno a la democracia, la credibilidad del primer poder del Estado haya concluido con apenas del 3%. Eso implica que la tarea principal, el objetivo es recuperar la confianza de la Asamblea Nacional. Muchos de nuestros hermanos ecuatorianos se preguntarán cómo. Eso primeramente estableciendo una agenda mínima al interior del movimiento Pachacuti. Esa agenda mínima de país, en establecer estos puentes con las diferentes bancadas. ¿Y cuáles son estas prioridades mínimas? Es primerito, la aprobación de la ley de aguas, porque el agua es vida, es salud, es educación, es reactivación productiva. Y con eso nosotros, si garantizamos en la ciudadanía agua, vivienda, empleo, nosotros estaremos pues combatiendo en este caso la desnutrición crónica infantil. Para nuestros jóvenes, para el 75% de jóvenes que no tienen empleo, nuestros jóvenes de 18 a 29 años, reformar las leyes laborales a fin de que se establezca o se creen los incentivos fiscales. Si un emprendimiento genera empleo juvenil, tendrá pues ese beneficio al incentivo fiscal, pero por otro lado nuestros jóvenes ganarán, tendrán su empleo, tendrán su oportunidad, tendrán su experiencia para desarrollarse. El punto 3, la parte económica. En la economía nosotros estamos planteando la reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, porque solo así nosotros permitiremos que el Instituto de Economía Popular y Solidaria se traslade al Ministerio de la Producción a fin de que la producción, el emprendimiento no sea considerado como grupo prioritario, sino más bien como se merece, una reactivación económica con esa característica, con tasas de intereses de un dígito y rapidito, y sobre todo para las mujeres, consideramos muy importante que estamos también garantizando la alimentación, la educación para la niñez. En el eje ético, es necesario y es urgente que nosotros trabajemos y fiscalicemos todo el accionar de tal manera que no se naturaliza la frase que roba pero hace bien. El robo naturalizado, la corrupción hace tanto daño al país. Y en el tema de seguridad es necesario que en el presupuesto general del Estado se revise y se priorice asignando recursos económicos directamente a fin de que la Policía Nacional esté equipada tanto económicamente como también tecnológicamente, y así permitirá pues a combatir. Ojo, ahí es necesario que la ciudadanía nos organicemos. La seguridad comunitaria va a ser muy fundamental. En todo que este quehacer de lo legislativo y de fiscalización, es necesario que el pilar principal sea la participación ciudadana. Siempre con la ciudadanía, nada sin el pueblo. Nosotros como autoridades, con la ayuda de Dios, con el apoyo del pueblo de Imbabura, estaremos facilitando todo proceso, todo mandato colectivo, así como se ha generado nuestra candidatura bajo el paraguas de una decisión colectiva. Nosotros no respondemos nuestra candidatura en función de intereses individuales, en función de la chequera, sino más bien estamos asumiendo este mandato colectivo y así lo desarrollaremos. Es un tiempo muy cortito de año y medio. En ese sentido, en este corto de transición, es necesario que no improvisemos nada, sino más bien pues que las leyes que ya están en camino, que ya han sido procesadas, más bien demos continuidad a fin de que no quede pues solamente en buenas intenciones, sino más bien podamos concretar, garantizar los derechos de los pueblos y las nacionalidades. ¿Cómo nos dirán? Con la ley de derechos colectivos que incluso ya está en segundo debate. Esa es nuestra carta de presentación, ese es nuestro compromiso con Imbabura, con Ecuador. Señora Castañeda, y en este caso usted nos ha compartido varios temas que propone aprobar en la Asamblea Nacional en caso de llegar en estas elecciones. Habló sobre la ley de aguas, la reforma a la ley de economía popular y solidaria y también de garantizar la participación ciudadana. Le consulto, ¿qué va a pasar con esos temas pendientes que dejó el legislativo disuelto? Por ejemplo, en temas de riesgo, salud, minería, trabajo y demás.
Es fundamental que todo avance, por eso decía que al menos para este corto periodo sería pues una irresponsabilidad pensar en proyectos de ley nuevos, sino más bien pues que quedaron presentados proyectos de 577 proyectos de ley, apenas fueron aprobados 57. Eso implica que hay un buen número de proyectos de ley que ya están en camino, que ya fueron calificados por el CAL. Entonces, hay que dar continuidad, pero en lo fundamental, después de todo este recorrido, la ciudadanía nos ha pedido sobre todo el tema de la ley de aguas para garantizar los recursos, en el tema de la producción, en el tema de la educación, en el tema de los derechos colectivos, y hacia eso irá encaminado nuestro trabajo, y que el rol de la Asamblea Nacional no pues quede pues en una democracia de chantaje, sino más bien que podamos recuperar esa confianza con trabajo aprobando los proyectos de ley. Nuestro compromiso firme de Movimiento Pachacuti, Ercilia Castañeda, todo, toda ley, todo proceso de fiscalización que sea en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos tendrá totalmente nuestro voto garantizado. Nosotros no estaremos titubeando si es que es para el beneficio del pueblo ecuatoriano dar nuestro voto, indistintamente de quién lo proponga la bancada, más bien nosotros estaremos apoyando cada uno de sus procesos. Perfecto, y usted ha hablado acerca de recuperar la confianza de la Asamblea Nacional y ha hablado también de la importancia de la participación ciudadana. ¿Cómo lograr esto desde el legislativo, la participación ciudadana, que se garantice? La participación ciudadana es necesario que en caso de cada proyecto de ley podamos coordinar con los actores directamente. Por ejemplo, en el tema de ley de aguas no podemos hablar de una autoridad única en un estado plurinacional. Al ser estado plurinacional se coordinará, pues se trabajará conjuntamente con las juntas de agua, con la gestión comunitaria, con la junta de regantes. En el tema productivo trabajaremos con la Cámara de Comercios, organizaciones, asociaciones productivas. Entonces, los actores directos que están involucrados deben participar en las asambleas. Lo hemos hecho a nivel local, por ejemplo, para trabajar proyectos de ordenanza en el Cantón Otavalo como vicealcaldesa, la primera vicealcaldesa de Quichua, lo logramos, y esa experiencia que tenemos del trabajo en territorio lo vamos a elevar a tema nacional. Hace par de meses terminamos de socializar el proyecto del Código de Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades en la costa, sierra, Amazonía. Y cuando hay voluntad, cuando hay decisión política, es posible que se garantice la participación ciudadana, y no solamente para ir a entregar la documentación, así está elaborado, o solamente un extracto de un artículo, como lo hicieron con la ley de aguas, que ventajosamente hoy por hoy la Corte Constitucional declaró inconstitucional, porque recuerden que en el año 2014 nos movilizamos todo lo que es la serranía, y sin observar o sin dar atención, aprobaron ese proyecto de ley que ahora nos da esta oportunidad de retroalimentar. Y en ese sentido, pues, nuestro compromiso de trabajo de coordinar con cada uno de los actores directamente involucrados a través de asambleas, consultas permanentes, de tal manera que cada política pública nacional tenga esa legitimidad, que tenga esa apropiación, que esté acorde a la realidad social, cultural, económica, ambiental del país. No puede ser posible que una política pública se establezca solamente desde el escritorio, sino más bien que cada política pública responda a las realidades locales, provinciales como tal. Señora Castañeda, y antes de culminar esta entrevista, también consultarle cómo va a ser su trabajo en cuanto a temas de fiscalización. El tema de la fiscalización para nosotros como provincia de Imbabura tenemos identificado dos. El tema de la laguna de Yaguarcocha, perdón. ¿Cuál ha sido gestión? ¿Cómo se está tratándose el tema de Yachay? Para lo cual, en tema de fiscalización, en casos de territoriales vamos a coordinar con los concejales de cada uno de los cantones, y en el ámbito nacional coordinaremos con las instancias de control. En la materia de fiscalización, de la misma forma, nosotros ya tenemos experiencia. Otavalo nos conoce, Imbabura nos conoce. La fiscalización no debe ser un show mediático, sino más bien con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, se hará pues este trabajo coordinado con cada una de las instancias, y sabemos pues que no solamente un asambleísta lo puede elevar, sino más bien haremos un trabajo, incluso por eso es necesario que se establezca esta agenda mínima
al interior de los asambleístas y elevar estos procesos de fiscalización, tanto nacionales como también de casos locales, que ha quedado pues en muchos de los casos casi en la impunidad. Pero el trato que nosotros asumamos, este rol, este mandato del pueblo de Imbabura, nosotros lo haremos con toda la honestidad y la responsabilidad del caso. En ese sentido, Imbabura puede estar tranquilo, Ecuador puede estar tranquilo de nuestra experiencia, de nuestro compromiso en el trabajo serio y honesto. Perfecto, señora Castañeda, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Ha sido un interesante diálogo, esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Para finalizar, invitar a todos los imbabureños que en este 20 de agosto se dé esa oportunidad a gente seria, responsable, honesta, votando en la papeleta celeste, en el arco iris, en la lista 18 y en la consulta sobre el Yasuní. Todos vamos a decir sí a la vida, sí al Yasuní. Yupaychani kikinkunawanmi asamblea ukupika shinji mushu musquikunata pactachishpa kanajupashunchi. Yupaychani. Gracias por su tiempo, amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una breve pausa. La invitación a que sigan en sintonía de los medios comunitarios que hacemos Corap. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.